Si Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, como nos dicen algunos tratados evangelísticos, ¿por qué no me dice cuál es? Si Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, como nos dicen algunos tratados evangelísticos, ¿por qué no me dice cuál es? Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Me gustó mucho el título del capítulo 2 de este libro, Haz algo, de Kevin DeYoung, en que dice la voluntad de Dios en cristianés. Así que voy a resumir para ti este contenido, porque creo que puede darnos algunas pautas súper potentes. Y es que sí, algunos de nosotros pues hemos pasado muchos años con esa situación de que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, pero ¿dónde lo encontramos, no? Si así fuera, ¿dónde lo encontramos? O sea, no es que no sea cierto, sino que hemos mitificado, es decir, lo hemos puesto en muchos mitos a eso de la voluntad de Dios. Y agrega Kevin DeYoung, después de todo, nuestras vidas aquí son confusas, llenas de falsos inicios, de calles sin salidas y puertas abiertas, de posibilidades y de imposibilidades. Hay tantas decisiones por tomar y ninguna parece tener una respuesta clara. ¿Qué debo hacer este verano? ¿Qué debo estudiar? ¿Quiero una carrera? ¿Debo casarme? ¿Con quién? Se han escrito muchos libros tratando de responder esta pregunta básica y mi respuesta tal vez no sea lo que esperarías encontrar en un libro acerca de la voluntad de Dios. Mi respuesta no es original, pero es muy simple y espero muy bíblica. Quisiera que consideráramos que tal vez se nos hace difícil descubrir el plan maravilloso de Dios para nuestra vida, porque honestamente a Él no le interesa que sepamos cuál es. Y tal vez está mal esperar que Él nos lo diga. ¿Ya te confundiste?, pregunta Kevin DeYoung. Y sí, perdóname, tal vez estás un poco confundido, pero si continúas conmigo, yo espero que vamos a encontrar un camino. ¿Ya te confundiste?, pregunta Kevin DeYoung. La voluntad de Dios es una de las frases más confusas en el vocabulario cristiano. A veces hablamos de cosas que están ocurriendo según la voluntad de Dios. Otras veces hablamos acerca de ser obedientes y hacer la voluntad de Dios, y aún otras veces hablamos de buscar la voluntad de Dios. La confusión viene por nuestro uso de la frase la voluntad de Dios, en al menos 3 formas diferentes tipificadas en esas 3 frases. 2 de estas maneras son evidentes en las Escrituras. La tercera es un poco más complicada. Así que empecemos por la primera. Mira, Dios siempre hace lo que quiere. Dios siempre hace lo que Él quiere. Al examinar la Biblia vemos que la voluntad de Dios tiene 2 lados. Por un lado está la voluntad de Dios en sus decretos. Esto se refiere a lo que Dios ha ordenado. Todo ocurre conforme a los decretos soberanos de Dios. Y todo lo que Él decreta va a pasar. La voluntad de Dios en sus decretos no puede ser frustrada. Es inmutable, inamovible. Dios es soberano sobre todas las cosas. La naturaleza y las naciones, los animales y los ángeles, los espíritus y Satanás, los justos y los perversos, y aún sobre la enfermedad y la muerte. Como dijo San Agustín, la voluntad de Dios es el fundamento de todas las cosas. En otras palabras, lo que Dios ordena va a ocurrir, y lo que ocurre es conforme a la voluntad de Dios. A me refiero con la voluntad de Dios en sus decretos. La voluntad de Dios en sus decretos se demuestra en numerosos pasajes de la Escritura. Mira lo que dice Efesios 1:11. En Cristo también fuimos hechos herederos,
pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas, las grandes y las pequeñas, y todo lo que está en el medio, conforme a sus propósitos soberanos. Mira el texto de Mateo 10, 29, 30, dice: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Es lo que dice Mateo 10, 29 y 30. Dios controla cada detalle de nuestras vidas. Él no solo planifica las cosas grandes, Él conoce al gorrión más pequeño y cada una de nuestras canas. Bendito sea el Señor. Y ninguno de estos gorriones caerá al suelo sin que nuestro Padre Celestial así lo quiera. En efecto, dice el texto de Hechos 4, 27 y 28, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Hechos 4, 27, 28. Estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos, dice el Salmo 139, 16. Todo en nuestras vidas ocurre conforme a la providencia de Dios. Cada lamento, cada dolor humano debe apuntarnos a la cruz. Es ahí donde vemos la respuesta al problema del mal, pues nos muestra a un Dios todopoderoso que lo orquesta todo para bien, por más sorprendente que nos suene. El acto más malvado y más injusto que se ha hecho en la tierra, el asesinato del Hijo de Dios, ocurrió conforme a la buena voluntad predeterminada de Dios. Mira también lo que dice el Salmo 139. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Salmo 139, 16. Y déjame enfatizar esto porque, mira, Dios hace todo conforme a su santa voluntad. Dios es el soberano del mundo. Es la verdad. Dios es el soberano del mundo. Y nada de lo que pasa en esta tierra pasa sin que Él se entere. Dios controla cada detalle de nuestra vida. Él no solo planifica las cosas grandes, Él también está en las cuestiones más pequeñas. Dice este texto: en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Hechos 4, 27, 28. Cada lamento y cada dolor humano debe apuntarnos a la cruz. Y una vez más, déjame enfatizar esto, porque es ahí en la cruz donde vemos la respuesta al problema del mal, pues nos muestra a un Dios todopoderoso que lo orquesta todo para bien. Por más sorprendente que nos suene, el acto más infame, más injusto, más violento, más maldito de toda la historia, lo que ha pasado de la forma más aberrante, que es el asesinato de Jesús en la cruz, ocurrió conforme a la buena voluntad predeterminada de Dios. Así, tal cual. Y no hay nada que se escape de su soberana voluntad. Tal vez te suena violento, pero si tú lees la Biblia con detenimiento, encontrarás allí a alguien llamado Dios,
El Dios soberano, el Dios que gobierna el mundo conforme a su santa voluntad. Lo quieras tú o no lo quieras, eso es lo de menos. Lo reconozcas o no lo reconozcas. Eso no es lo más trascendente. Lo más trascendente es que Dios es soberano y gobierna el mundo. Todavía hay algo más que necesitamos saber sobre la voluntad de Dios, pero eso lo veremos en el siguiente devocional. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.